Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí un año más en los Diálogos SEO. Muchas gracias, Teresa. Un placer, aunque sea de manera virtual. Estoy aquí con la doctora Isabel Echevarría, oncólogo médico del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Buenos días, doctora Echevarría. Hola, buenos días. Y con la doctora Mariluz Amador, directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días, Mariluz. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy periodista especializado en salud y ya me estoy convirtiendo en un veterano. Es la tercera vez que me invitan a estos diálogos, un auténtico placer. Vamos a hablar de COVID, de lo que estamos viviendo. Probablemente mientras estemos debatiendo el presidente del gobierno comparezca y nos anuncie nuevas medidas. Vienen momentos muy duros y vamos a hablar de dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que quería empezaros preguntando a ambas cómo veis la situación actual desde el punto de vista de la oncología, cómo está impactando la pandemia. Doctora Echevarría, por favor. Pues la verdad es que lo vemos con cierta preocupación. Ver el ritmo de contagios, cómo está evolucionando, sobre todo cómo están los hospitales cada vez más llenos y sobre todo mucho miedo al impacto que pueda volver a tener esto en nuestros pacientes. Doctora Amador. Yo estoy de acuerdo con Isabel. Yo creo que desde el punto de vista del paciente lo que hay es la sensación de que estamos en un momento complicado, crítico, que la primera ola de la pandemia ya tuvo un impacto que todavía estamos midiendo. Hubo un parón, de nuevo, que estamos midiendo todavía y yo creo que el temor es que no vuelva, ¿no? Que pueda volver a pasar lo mismo. Sí. Entonces, yo diría que lo mismo, ¿no? Yo querría ser optimista, pero la verdad es que la realidad es que los hechos son los que son y bueno, pues preocupa un poco, ¿no? Un poco de preocupación. Bueno, esperemos que por lo menos no nos pille tan desprevenidos como en marzo. Claro. Y no suponga tantísimo impacto. Claro. Una de las mayores lecciones que hemos aprendido estos meses es la importancia de los datos para saber dónde estamos y para corregir errores. Desde la ECC estáis poniendo en marcha un estudio para estudiar el impacto con SEOM y con otras sociedades. ¿Cómo surge esta iniciativa y en qué momento está este estudio, doctor Amador? Pues la iniciativa surge al principio de yo creo que la segunda o la tercera semana de marzo, la semana después de encerrarnos, ¿no? De alguna manera. Empezamos a colaborar con las sociedades científicas porque empezamos a recibir un montón de llamadas de pacientes con preguntas sobre todo preguntas COVID, ¿no? Pues nosotros tenemos un servicio de información telefónica 24 horas al día, de atención telefónica, y digamos que durante esos primeros días lo que ocurrió fue que se saturó con preguntas sobre el COVID. Entonces, en ese momento pensamos que lo que tenía sentido era estar muy cerca de los profesionales sanitarios que estaban en los hospitales y que estaban tratando a los pacientes. Entonces, a raíz de eso, comenzamos una colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica, la de Oncología Radioterápica, la de Hematología y la de Enfermería Oncológica, que luego ha ido evolucionando. Al principio era más reunir información para poder contestar a los pacientes de manera profesional, pero luego ya según fue pasando el tiempo decidimos que era importante, ¿no? Medir un poco qué había pasado. Entonces ese es el proyecto por el que me preguntabas, y es un proyecto en el que participan cerca de 40 hospitales españoles, y lo que hace es comparar la actividad en distintos servicios: oncología médica, radioterápica, hematología y anatomía patológica, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2019 y 2020. Entonces, el objetivo final es cuantificar realmente, porque sabemos que ha habido un gap, sabemos que ha habido impacto, pero por tener un poco más idea de cuánto ha sido ese impacto y sobre todo, ¿no? Porque las soluciones yo entiendo que varían dependiendo de la magnitud del impacto. Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Aprender de lo que ha ocurrido e intentar de alguna manera minimizarlo. En la actualidad estáis analizando los datos, supongo, para publicarlos a medio plazo. Esta semana estamos viéndolos por primera vez. Estamos todavía en fases muy preliminares, pero esperamos tenerlos muy prontito. Muy prontito, quiero decir, semanas, vamos. Doctora Echevarría, ¿cuál fue su percepción? ¿Hasta qué punto cayó la atención en su servicio de oncología médica? Pues se notó mucho en el número de nuevos, porque sí que programas de cribado, y entonces sí que se vio
Es verdad que la gente que estaba en tratamiento no se vio tan afectada, pero sí que se notó y luego pues no consultaban en los médicos de cabecera o no se les podía atender. O sea, ha habido mucho parón. No lo he comentado antes, tenemos el chat abierto. Por favor, los que estéis conectados, si queréis mandar preguntas, encantadísimos de trasladárselos a los ponentes. Doctora Echevarría, ¿cómo estaban los pacientes que acudían? ¿Tenían miedo? ¿Tenían incertidumbre? ¿Qué le comentaban? Mucho miedo al contagio. La pregunta que más se repetía es qué riesgo tenían cada uno de ellos, qué podía pasar si se infectaban. Luego también mucho miedo a sus relaciones familiares. Nos preguntan mucho sobre qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si tienen que estar con mascarilla en casa. Muchos problemas del día a día también. Y luego mucho miedo a venir al hospital, tanto para venir a consultas o a pruebas, pero sobre todo para venir a urgencias. Y ese ha sido un gran problema, porque es que los pacientes han aguantado en casa con complicaciones por las que deberían acudir al hospital, pero tenían tanto miedo a contagiarse que han aguantado en casa y, claro, las consecuencias luego pues, son mucho peores. En el momento cumbre de la pandemia, ¿le tocó a usted o a gente de su servicio ir a reforzar otros servicios del hospital para mejorar los cuidados a los pacientes COVID? Sí, yo estuve un mes en una planta COVID, por ejemplo, cuando empezó pues, la segunda quincena de marzo y primera de abril, cuando todo pues estaba todo más colapsado, yo estuve teniendo COVID, por ejemplo. Y ustedes que están acostumbrados a la formación continua, ¿cómo es esa formación express? Porque además nadie sabía nada, ¿no? Íbamos aprendiendo casi en el día a día. ¿Cómo fue aquella experiencia? Un poco caótico porque es que los protocolos cambiaban día a día. Una semana algo estaba bien hecho y la semana siguiente se hacían resultados de que no daban, esos fármacos no servían para nada. Que era un poco trabajar contra la evidencia. Nosotros que estamos acostumbrados a basarnos en ensayos clínicos bien hechos, había que trabajar sin ningún tipo de formación ni de conocimiento. Doctor Amador, ¿qué experiencia le han comentado a usted oncólogos en ese sentido? ¿Han tenido que dejar sus consultas y arrimar el hombro en otros servicios totalmente diferentes? Nosotros lo que, por supuesto, paramos toda la actividad en nuestras sedes. Entonces, pues lo que hicimos fue cambiarlo a teleactividad, ¿no? En la medida de lo posible, siempre que era posible, porque es verdad que hay algunos servicios que se prestan en las sedes que no es posible pasarlos, pero la atención psicológica, la atención social, la orientación médica, la pasamos fundamentalmente al teléfono, y lo que se percibía era un poco lo que contaba Isabel, pero bueno, un poco igual, ¿no? Mucha pregunta, miedo, el riesgo, ¿no? Mucha gente, o sea, de pacientes en tratamiento activo, pero también muchas preguntas de pacientes que ya habían pasado la enfermedad y que se podían considerar curados, ¿no? En muchos casos. Pues bueno, un poco la duda, ¿no? De soy persona de riesgo, no lo soy, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo? Yo creo que en esa línea iban la mayoría de las preguntas, ¿no? Ha entrado una pregunta para usted. Preguntan cómo está afectando la pandemia a los pacientes al margen del ámbito hospitalario. Para mí, esa es lo que os estaba diciendo. O sea, hay un impacto psicológico importante, porque, o sea, yo creo que con la pandemia todos lo hemos pasado mal, ¿no? De alguna manera, pero es verdad que el paciente oncológico, pues, tiene ya de base una serie de circunstancias que lo hacen un poco más, digamos, susceptible a que esto le pueda afectar más. Entonces, nosotros, en ese sentido, sabemos por un estudio que hemos hecho en el observatorio que aproximadamente el 32% de los pacientes encuestados, encuestamos como a 2.200 pacientes, decían que habían claramente en su escala midiendo el malestar psicológico, claramente estaban por encima de lo que es lo habitual, ¿no? O sea, estaban mal. Por otra parte, la parte social también ha tenido un impacto, la parte social y económica ha tenido un impacto en toda la población, pero volvemos otra vez, el paciente con cáncer está en una situación más vulnerable por la enfermedad, con lo cual cualquier cosa adicional que pase pues tiene un impacto potencialmente mayor. En la parte sanitaria, lo que os he contado, la preocupación un poco por entender bien el riesgo, y en algunos casos también, ¿no? Como hubo modificaciones de tratamientos y de esquemas de tratamientos, pues a veces no era preguntar un poco qué se estaba haciendo en los hospitales. Por eso era importante trabajar muy de cerca con las sociedades, ¿no? Y que entendieran que
que el paciente estaba siendo atendido de manera individualizada, pero que obviamente había algunos servicios que no funcionaban. Y básicamente esos tres aspectos, ¿no? del paciente oncológico, es decir, con más preocupación, más vulnerable a lo que pueda ocurrir económicamente, y luego, por supuesto, el tema de salud, la incertidumbre, ¿no? De no saber bien qué va a ocurrir. Doctora Chavarría, con compañeros que haya hablado, ¿cuál es su percepción de esto fuera del ámbito hospitalario? ¿Cómo están los pacientes? Los pacientes, el problema es que, así como con los servicios de oncología tienen una continuidad, por lo demás se sienten muy perdidos. No tienen acceso, pues muchas veces, pues para cosas muy básicas de manejo de medicación, por ejemplo, antihipertensivos, antidiuréticos, no tienen acceso a los médicos de cabecera y se sienten muy, muy perdidos. Y como también se han suspendido muchas otras cosas, como pueden ser pues, actividades pues, grupales de psicooncología, están más desprotegidos. Esto supongo que es una de las claves, ¿no? Lo difícil que es reorganizar el servicio, recuperar todas las citas que se han perdido, las cirugías que se han reprogramado. ¿Hasta qué punto está siendo complicado en su hospital o en otros hospitales con otros compañeros que le hayan comentado? Pues el problema es que el COVID puso el hospital patas arriba y los servicios de oncología médica, pues como con todos ellos. Primero, en marzo tuvimos que trabajar con equipos muy, muy mermados, porque había muchos profesionales de baja, en algunos servicios hasta el 60-70% de los servicios se contagiaron, y luego porque había gente atendiendo COVID. A nivel de citas en oncología, se ha intentado retrasar lo menos posible. Es verdad que alguna revisión se ha retrasado, pero en general se han mantenido, lo único que haciéndolas de forma telefónica. Y luego, el tema de las cirugías retrasadas, eso sí que ha sido un problema mayor, sobre todo pues, por ejemplo, en Madrid, que las UCIs estaban colapsadas, se han tenido que suspender cirugías, pues prácticamente todas las cirugías oncológicas, y eso fue un problema. Pues lo que se hizo fue poner más tratamientos de quimioterapia precirugía, intentar minimizar el impacto que tuviera en los pacientes, y en cuanto se mejoraron un poco las cosas, intentar operar todo aquello que se había retrasado. Dentro otra pregunta para usted. ¿Creen que en esta segunda ola se va a poder evitar los colapsos de los servicios sanitarios y, por tanto, no relegar a otras patologías como el cáncer a segundo plano? ¿Está preparado el sistema? Pregunta del $1.000.000, por cierto. Es muy difícil contestar, pero yo espero que sí. Yo espero que patologías graves como la oncológica o como otras, como muchos problemas cardiológicos, neurológicos, no se pueden paralizar en esta segunda ola. Yo creo que eso es algo que todos tenemos muy claro, porque el riesgo por COVID existe, pero el cáncer es una certeza y si no se trata, progresa. Entonces yo creo que sí que se va a conseguir mantener en esta segunda ola, o quiero creerlo al menos. Doctor Amador, ¿cómo la ve usted? Yo creo que primero el COVID no va a acabar. Estamos en la segunda ola, pero no sabemos cuántas olas va a haber. Quiero decir, podemos estar ante algo que nos tenga entretenidos un tiempo. Entonces, yo coincido absolutamente. No se puede parar la atención sanitaria de los pacientes con cáncer, de los cardiológicos, de ningún otro paciente. Entonces, lo que no sé es si hemos aprendido y si hemos reforzado el sistema para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque lo que está claro es que el COVID no se va a acabar mañana ni pasado, entonces tenemos que aprender a convivir con esto manteniendo la actividad y la atención del paciente oncológico porque es fundamental, porque es lo que decíamos, no es urgente, pero es muy importante que se mantengan todas las actividades y que no se paren ante una nueva ola que, insisto, puede ser esta o puede ser la próxima, porque irán ocurriendo. Entonces, yo creo que es importante asegurar que de alguna manera no nos vuelve a pasar, ¿no? No volvemos a entrar en parón total. Me ha surgido una curiosidad, doctora Chavarría, respecto a lo que comentaba antes. ¿Cuál es la experiencia de los médicos cuando se contagian? Supongo que la mayoría son asintomáticos, pero cuando les quedan síntomas, ¿qué es lo que le han comentado? Pues es que depende mucho. Hay gente que ha tenido pues, COVID leves y, por desgracia, hay compañeros que han estado ingresados y graves, e incluso pues, médicos que han fallecido por el COVID. Entonces depende mucho. Pero bueno, la gente sí que ha tenido bastante miedo a infectarse, sobre todo la gente de cierta edad. Ambas han comentado el tema de las consultas telefónicas. Yo llevo 22 años en esto, llevo yendo a hablar de la telemedicina casi desde el principio,
¿Ha llegado el momento de verdad de la telemedicina? ¿Se va a implantar en los servicios? ¿Va a ser útil esta experiencia para agilizar la atención? Yo creo que útil sí, pero, pero siempre combinada con atención presencial. La telemedicina nos facilita muchas cosas. Es verdad que hay veces que tampoco es necesario ver al paciente y que se puede solucionar por teléfono, pero tenemos que hacer exploraciones físicas y luego la comunicación no es la misma. Y sobre todo, si hay que hablar de pues, problemas más complicados, necesita más soporte psicológico. Por teléfono es mucho más difícil. Entonces, yo creo que se puede combinar, que nos ayuda, pero no puede ser la única forma de atención. Doctor Amador, ¿cómo la ve usted? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que al final la telemedicina de alguna manera acelera y facilita muchas consultas, pero hay que tener claro cuáles son las consultas que no se pueden dejar de hacer presencialmente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco el truco y el reto también, ¿no? Asegurar que quien tiene que verse y explorarse pues se hace presencialmente y no a través de la telemedicina. Pero claramente la telemedicina yo creo que para muchos casos ha venido para quedarse y yo espero que sea bueno para los hospitales y para los profesionales sanitarios y para los pacientes, por supuesto. Acaba de entrar una pregunta para usted que es un spoiler para que nos adelante si cree que esta pandemia puede afectar a la supervivencia del cáncer. Esta pandemia puede afectar, bueno, pues todo depende de lo que pase, ¿no? Quiero decir, al final, por ejemplo, los programas de cribado, ¿no? Que inicialmente lo que se dice es, bueno, no esperamos, sobre todo en mama, que haya un aumento en la mortalidad por el parón que ha habido, pero claro, todo depende. Si paramos 3 meses y retomamos, sí. Si paramos 3 años, pues evidentemente, claro que va a afectar a la mortalidad. Entonces, ahora mismo yo creo que es demasiado prematuro decirlo, ¿no? Yo no me veo con suficiente conocimiento para decir si va a pasar o no, pero bueno, puede ocurrir. Yo creo que habrá que estar muy pendiente porque además no lo vamos a ver este año. A lo mejor lo vamos a empezar a ver con el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que habrá que estar muy pendiente porque pues, podría ser. Por desgracia ya hay algún estudio inglés que estima que van a aumentar las muertes por cáncer de colon y por todos los retrasos en tumores agresivos, pues cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, que por desgracia sí que vamos a notar en los próximos años un aumento de la mortalidad y una peor supervivencia. Queremos que esto sea solo consecuencia de la primera ola y luego no sigamos aumentando ese exceso de mortalidad. Eso es lo que yo quería un poco antes transmitir, ¿no? Que la primera ola ya pasó y ha sido bestial, pero yo creo que tenemos que aprender y sobre todo evitar que vuelva a pasar, o sea, que nos paremos cada vez que haya una tensión por el COVID, que de nuevo yo creo que a lo mejor soy pesimista, pero yo creo que va a seguir habiendo, vamos, que no veo yo esto acabándose rápidamente. Y hay que asumirlo para estar preparados. Eso es. Una de las suertes que tengo es que conozco muchísima gente interesante gracias a mi profesión y los pacientes me dan lecciones de vida cada día. Tengo 2 muy buenas amigas pacientes de cáncer, una es Sima Scriche, paciente de cáncer de pulmón, que estaba en un ensayo fase 3 en medio de todo esto y me estuvo contando todos sus problemas. Y otra es Arantxa Sáez, que es paciente de cáncer de tiroides, y las dos me han comunicado sus preocupaciones y os las quería hacer llegar. Respecto a los ensayos, como habéis visto, que ha incidido la pandemia, y Arantxa, que tiene un tumor menos frecuente, pues eso, ella se sentía también un poco dejada, ¿no? ¿Cómo veis estos 2 aspectos, los ensayos y los tumores menos frecuentes? Pues en los ensayos hubo un parón claro en la primera ola. En marzo y abril se suspendió el reclutamiento de prácticamente todos los ensayos y ahí sí que se vio muy afectado y además tuvimos que modificar pues, las visitas al hospital de las pacientes, siempre intentando garantizar, lo primero, la seguridad del paciente y no comprometer el ensayo. Pero es verdad que después de esta primera ola se reiniciaron el reclutamiento de los ensayos, se están abriendo nuevos y se están llevando a cabo con relativa normalidad. Dentro de que estemos en una segunda ola, a nivel de ensayos ahora mismo las cosas se están manteniendo y es que es fundamental porque la investigación no puede parar tampoco. Doctor Amador, ¿cómo ve usted el tema de los ensayos?
También de acuerdo, ¿sabes? Estoy de acuerdo en todo lo que estamos diciendo. Creo que es fundamental que no se pare, ¿no? Nosotros, de hecho, en la asociación, también a través de la Fundación Científica, financiamos investigación clínica y preclínica y translacional, y claramente ha habido un parón en la clínica, como contaba Isabel, en esos meses, pero es fundamental que siga y que no se pare, porque es parte de la innovación en oncología, y yo creo que está totalmente metido en la manera, en la asistencia al paciente. Y luego el resto de la investigación que no se hace con pacientes también se ha parado, y también es importante que siga y que no paremos. Quiero decir que al final los avances en oncología, la investigación salva, pues todos los tratamientos que tenemos llegan a través de, ¿no?, pues de procesos complejos, de empezar a investigar desde el principio en células, ratones, pacientes. Entonces es importante que no se pare, porque podríamos realmente tener hay también un gap de conocimiento que sería una pena, sobre todo en oncología, que es un área que destaca precisamente por la investigación, también porque hace falta, porque hace mucha falta y es muy necesaria. Respecto a los tumores menos frecuentes, doctora Chavarría, ¿algo que apuntar? Pues es verdad que para los tumores menos frecuentes ha habido todavía más dificultad para tratarlos, porque en este tipo de tumores es fundamental tratarlos en equipos multidisciplinares, con todos los especialistas implicados. Y claro, en plena pandemia, entre que muchos especialistas estaban dedicados a la atención COVID, otros estaban de baja, no había tanta disponibilidad de pruebas, pues ha sido todavía más difícil. Es verdad que se ha intentado, pues, minimizar el impacto, pero en eso ha sido aún más difícil todo. Siguen entrando preguntas. Muchísimas gracias a los que las están mandando. Son preguntas muy complicadas, así que, doctora Chavarría, otra del $1.000.000. ¿Tiene medido qué recursos necesitaría el sistema para estar preparados para hacer frente a los efectos de esta pandemia? No los tengo, pero lo que está claro es que hay que tener circuitos COVID o incluso circuitos no COVID e incluso hospitales no COVID para mantener la asistencia, pues, de los pacientes oncológicos y de pacientes crónicos de otras patologías. No sé cómo se puede garantizar si hay una avalancha de pacientes COVID, pero tenemos que mantener esos circuitos limpios. Doctor Amador, ¿cómo ve usted esto? También de acuerdo. O sea, hemos estado, de hecho, la semana pasada estuvimos con un montón de expertos también de múltiples especialidades, y el tema de los circuitos no COVID o los circuitos limpios, digamos, salió, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en quirófanos, servicios de radiología, quiero decir, servicios que realmente se comparten con el resto del hospital, y donde el paciente, donde la existencia de COVID puede tener un impacto, es importante asegurar, ¿no?, que no se paran pruebas diagnósticas y que no se cierran quirófanos. La historia es que eso requiere un esfuerzo de organización importante y, por supuesto, recursos. Entra otra pregunta que a mí me preocupa especialmente, para la doctora Amador. ¿Creen que la pandemia va a crear más bolsas de pobreza en los pacientes con cáncer? Pues mira, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, el paciente con cáncer es un paciente especialmente vulnerable a la pobreza, ¿no?, y a la situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, el COVID va a crear más pobreza, y no lo sé si en los pacientes con cáncer va a ser más, pero desde luego el impacto probablemente sea mayor, ¿no? Porque al final, pues de nuevo, por las circunstancias, todo lo que pasa pues se magnifica de alguna manera o tiene otras repercusiones, es un pelín más complejo. Entonces yo creo que claramente va a tener impacto en cáncer y no cáncer, pero bueno, el paciente con cáncer y las familias serán, pues eso, más vulnerables, ¿no?, a que el impacto sea mayor. Doctora Chavarría, supongo que hay muchos estudios con evidencia que vinculan mayor pobreza con mayor enfermedad. ¿Cómo ven ustedes esta oleada de pobreza que nos viene y cómo va a implicar eso en la salud? Pues también con preocupación, porque está claro que va a tener un impacto. Luego, pues es posible que la gente tenga más dificultades para acceder, bueno, para consultar, ¿no? O sea, el acceso a los médicos lo van a tener, pero igual en una situación de mayor vulnerabilidad social se tarda más en consultar por miedo
a que no pueda trabajar o a que... Entonces, pues va a ser complicado. Y luego también mucho miedo a que toda esta crisis económica reduzca los recursos destinados a la sanidad. Que haya menos plantillas, o sea, plantillas más pequeñas o que no se pueda, que se tenga que contener aún más el gasto farmacéutico. Ahora es el momento, quizá, ¿no?, de esas políticas a largo plazo por parte de los gestores sanitarios y que se den cuenta que es una inversión y que lo que se gaste ahora se va a ahorrar mucho más adelante, ¿no?, porque es muy complicada la situación que se nos avecina, ¿no? Sí. El tema del ámbito psicológico también me preocupa mucho. Creo que la ECC también está haciendo algo en ese sentido. Doctora Amador, cuéntenos. Pues sí, en la ECC nosotros trabajamos, o sea, prestamos el servicio de psico-oncología, ¿no?, que es un servicio que no está incluido en la cartera de servicios de todos los sistemas sanitarios, de hecho en casi ninguno. Entonces, pero es un servicio, es una necesidad demostrada de los pacientes, no es una necesidad clínica más. Entonces, nosotros lo que hemos visto ha sido durante el momento de la primera ola, lo que os comenté antes, pasamos el servicio de atención de psico-oncología a atención telefónica, aunque es complicado, ¿no? Lo contaba antes Isabel, en la consulta viendo pacientes, y para lo que te cuentan los psicooncólogos es que es complicado porque, claro, al final pierdes el contacto directo y bueno, y cuando lo tienes muchas veces es con mascarilla, que parece una tontería, pero claro, pero al final la expresividad y lo que estás contando se pierde mucho con la mascarilla. Entonces, nosotros hemos seguido atendiendo en este sentido a todos los pacientes que lo han solicitado y bueno, era una necesidad que ya estaba, quiero decir, no es una necesidad nueva con el COVID, era una necesidad que bueno, pues nosotros desde la ECC la idea, ¿no?, es que esto termine siendo parte de la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud y ahora probablemente, bueno, pues puede que se incremente un poco por lo que decíamos, ¿no?, porque a la base ya del paciente oncológico que necesita el apoyo del psicooncólogo se une la preocupación por COVID, que es un elemento más para que esa ayuda pueda ser más necesaria. Doctora Echevarría, ¿cómo ayudaría a los servicios de oncología que estuviera integrado con psicooncólogos? Es clave. ¿Cómo mejora el manejo multidisciplinar con el psicooncólogo? Yo creo que es clave. Nosotros, por suerte, tenemos psicooncólogos en nuestro hospital y la verdad que nos ayudan muchísimo. Porque nosotros como oncólogos podemos intentar ayudar como podemos a los pacientes, pero es verdad que no tenemos esa formación y muchas veces los pacientes tienen mucho miedo, mucha ansiedad y no somos capaces de enseñarles las herramientas que les pueden ayudar a llevarlo mejor. Entonces, yo creo que es algo clave. Nosotros, eso, por suerte, disponemos de ello y recurrimos a ello pues, en un porcentaje altísimo de pacientes, en toda la que lo pida, obviamente. Y yo creo que, vamos, es algo que aporta muchísima calidad a la asistencia. ¿Ustedes se forman en herramientas de comunicación en el ámbito psicológico para ayudar a mejorar la relación médico-paciente o lo hacen de una manera en el día a día, aprendiendo de unos y de otros? Por desgracia, no hay ningún tipo de formación en ese aspecto y la necesitaríamos. Aprendes un poco por prueba y error y acabas desarrollando tus herramientas, pero nunca sabrás si son las correctas, si es la forma en la que más ayudas y es algo que hay que mejorar, que yo creo que necesitamos formación en ese sentido. Doctor Amador, ¿desde la ECC se han planteado hacer algún tipo de módulo de formación para ayudar a los oncólogos en este sentido? Pues mira, hasta donde yo sé no, pero podría ser perfectamente planteable, ¿no? Porque al final yo creo que es cierto que el oncólogo, yo soy oncóloga médica también y no recibe formación ni para dar las noticias que estás dando, ¿no? Porque al final realmente pues estás comunicando con 20 y pocos años, estás comunicando, ¿no? Cuando justamente acabas de empezar, estás comunicando una noticia muy trascendental a una persona y no te han preparado para eso. Entonces, depende de lo hábil que seas, pero bueno, puede que... Y de la persona, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos hablar en cualquier momento, porque yo creo que sí que sería, ¿no? Por lo menos lo que decía Isabel, una serie de herramientas que te permitan al menos manejar ciertas circunstancias, ¿no? Porque luego lo que está claro
es que el psicooncólogo hace su trabajo y se enfrenta a temas muy específicos, ¿no? Pero sí que el oncólogo debería tener, pues eso, ¿no? La capacidad de poder manejarse de esa manera cómodamente, porque otra cosa que pasa no es que el paciente muchas veces no habla con el médico o no le cuenta al médico muchas cosas y se las cuenta al psicooncólogo. Yo me acuerdo que eso a mí en concreto me enfadaba, pero claro, dices, no, porque tú no has sabido sacarlo, ¿no? Tú no, por lo menos intentar identificar cuáles son los pacientes, ¿no? que lo están pasando mal y que deberían recibir ayuda. A mí es que me llama muchísimo la atención que los médicos estáis 6 años de carrera, luego residencia, especialidad, estáis estudiando durante muchísimo tiempo, pero no hay un huequecito para formar en habilidades de comunicación que si os dedicáis a la práctica clínica va a ser un pilar, ¿no? Porque vais a hablar con pacientes todos los días durante vuestro trabajo y cuando no os va a tocar presentar en los congresos. O sea, que considero que es algo, entiendo que los sistemas educativos están cargadísimos y formativos, hay muchísimo en lo que aprender, pero para los médicos yo creo que es una herramienta imprescindible en el día a día, ¿no? Es una carencia clara. Es muy complicado incorporarlo en los programas formativos, pero de alguna manera habría que buscar un hueco, porque yo digo, es una herramienta fundamental. Y más en oncología, porque en otras especialidades, en todas es importante, pero es que en la nuestra es vital. Y es que cómo le des la noticia a una persona le puede impactar en cómo lo lleve y cómo pase los primeros momentos. Entonces, es vital. Yo sé, por ejemplo, que la Organización Nacional de Trasplantes hace muchísimos cursos para dirigirse a los familiares, para solicitarles que donen los órganos de su... Y entonces, como todo, pues se entrena y se forma a la gente, ¿no? Y quizá por ahí, tanto en SEOM como en la ECC, pues podíais explorarlo, porque yo creo que va a ser... Eso cubre una necesidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno. Bueno, volvemos al tema de COVID. Desde el punto de vista del periodismo, ¿qué os ha parecido la cobertura? Yo tengo bastantes cosas de las que quejarme, pero bueno, quería escucharos a vosotros. ¿Qué os ha gustado y qué no os ha gustado? ¿O qué casos os han llamado la atención para bien, mejor que para mal? ¿Quién empiezo yo? Sí, el programador, sí. Pues mira, yo creo que ha sido un momento caótico por definición y de muchísima incertidumbre, donde no había conocimiento, porque no había conocimiento, o sea, ni sigue sin haberlo, sin haber conocimiento completo, ¿no? Entonces había mucha información que iba y venía, información científica muchas veces, ¿no? Sobre este fármaco, el otro, los aerosoles, la mascarilla, y yo creo que ha habido una avalancha de información que creo que no ha ayudado mucho a entender, o sea, por la cantidad, ¿sabes? Ha habido un poco saturación de información. Y luego ha habido también, ¿no? Había veces que el tono era muy, muy alarmista, ¿no? Entonces, evidentemente era una situación muy grave, pero yo creo que al final, ¿no? Los medios de comunicación, dentro de sus posibilidades y entendiendo lo complicado que es manejar una situación de crisis sanitaria, ¿no? Pero yo diría que bueno, que en mi opinión había demasiada información no contrastada y quizás demasiado alarmismo, entendiendo que era una situación grave, ¿eh? O sea, no, y que sigue siendo grave. No quiero ni mucho menos que se le quite importancia, pero bueno, hay maneras y maneras de transmitir las cosas, ¿no? Yo de hecho, yo creo que a los 3-4 días del encierro dejé de ver tele. No podía, porque era una cosa, ¿no? Y me imagino que eso nos ha pasado a todos. Y luego, ejemplos buenos, pues hombre, así que yo me acuerde ahora, que yo recuerde, no me viene ninguno, pero seguro que los ha habido también, ¿sabes? Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Poner las cosas en contexto e intentar un poco educar, porque yo creo que había una parte también muy importante de educación en salud a la ciudadanía, y no sé si eso, y en ese sentido sí que ha habido algunos medios de comunicación que lo han hecho bien, pero yo creo que debería hacerse más, ¿no? Aparte de informar. ¿Cómo lo ve usted? Estoy de acuerdo, ha habido una sobreinformación y mucho alarmismo en nuestros pacientes que ya estaban alarmados de por sí, que nuestros pacientes no son población general y ellos ya tenían un nivel de miedo muy alto, y yo creo que todo lo que se ha comentado cómo se ha comentado, tanto en las noticias como en los periódicos, pues ha generado todavía más miedo. Como datos positivos, yo puedo decir que, por ejemplo, como secretaria científica de SEOM, nos han consultado muchísimo desde todos los periódicos y de muchísimos medios de comunicación para dar respuestas
adecuadas y adaptadas a nuestros pacientes. O sea, que creo que sí que ha habido un esfuerzo por intentar por intentar informar a nuestros pacientes lo mejor posible y que no cundiera tampoco el alarmismo. Yo creo que, por ejemplo, se ha hecho muy bien el explicar a la ciudadanía cómo son los plazos de los ensayos, ¿no? Que la gente tenga claro que un ensayo fase 1 es muy preliminar y si se pasa fase 2, fase 3, y yo creo que eso sí que, por ejemplo, se ha hecho bien. Y también habría que haber explicado que haya efectos adversos en los ensayos es buenísimo, porque eso significa que se detecta antes de que llegue a la ciudadanía, ¿no? Que es la clave, ¿no? Así que, bueno, ojalá este buen periodismo es el que vaya primando y esos mensajes científicos lleguen a la población, que es lo fundamental. Sí. Hay otra pregunta para el doctor Chavarría. ¿Saben cómo la COVID afecta a los pacientes? Entiendo a los pacientes de cáncer. ¿Hay algo diferencial con respecto a otro tipo de virus? No parece que haya... Bueno, es un virus que puede causar cuadros graves y lo que se ha visto es que según los tumores puede tener más riesgo que en otros. Al principio se decía que los pacientes con cáncer que contraían el COVID tenían muchísimo riesgo de tener complicaciones e incluso muchísima mayor mortalidad. Luego se ha visto que esto no es así para todos los tumores. Por ejemplo, en cáncer de mama se ha visto que en principio no son pacientes de más riesgo independientemente de que estén con tratamientos activos, incluso con quimioterapia, que todo dependía más de sus factores de riesgo basales. Entonces, depende un poco del tipo de tumor y sobre todo de la situación basal de esa persona, pues que tenga la edad avanzada, sobrepeso u obesidad. Doctor Amado, ¿usted cómo ha visto esto? Nosotros ahí yo tengo poco que decir, ¿no? Yo lo que comentaba antes, nosotros en este sentido lo que hemos hecho ha sido estar muy, muy cerca de los profesionales y ver un poco cómo iban y la sensación fue la misma, ¿no? Al principio yo creo que había mucho miedo porque, ¿no? Sobre todo el paciente en tratamientos activos, pues, yo creo que todos pensamos, ¿no? Va a ser un horror esto, son pacientes inmunodeprimidos y una infección es lo último que necesitan. Ya en condiciones normales, o sea, ya una infección nueva que no conoces y que no sabes manejar, pero bueno, yo creo que es lo que comentaba Isabel y yo ahí tengo poco que decir porque son ellos los que han estado viendo a los pacientes y bueno, me parece bueno que no haya sido tan malo como imaginábamos todos al principio, ¿no? Porque es verdad que al principio fue como, madre mía. Sí, ahí daba mucho miedo poner quimioterapias, por ejemplo. Primeras semanas de marzo había mucho miedo. Otra curiosidad que me surge, ¿cómo ha sido el caso de los pacientes pediátricos? Porque claro, los padres al final vivían una doble incertidumbre, ¿no? La de la enfermedad de su hijo y de ellos. ¿Cómo se ha manejado esto en los servicios de oncología? La verdad que como lo llevan los pediatras, yo ahí no tengo mucho que decir. Yo te puedo contar, Javier, porque nosotros en la ECC sí que tratamos, o sea, todo tipo de tumores. Entonces, los pediátricos, en esto que os he contado del trabajo que hemos hecho con SEOM y con el resto de sociedades, si os dais cuenta, no estaba la de pediatría oncológica, pero no es que no estuviera porque se nos hubiera olvidado. La población pediátrica oncológica tuvo primero una afectación mucho menor en número, en cuantía, que la población adulta en general. La población pediátrica en general se infectó mucho menos que la adulta y la población oncológica tuvo un impacto muy leve y de hecho os lo consultamos por si hacía falta algo, ¿no? Por si había alguna necesidad adicional. Esto estoy hablando de la primera ola. Luego es verdad que se han descrito algunas infecciones, pero bueno, parecía que por suerte la población pediátrica oncológica no se había visto afectada por esto en grado importante, lo cual no quita que no hubiera preocupación por parte de tanto de los pediatras como de los padres porque pues el hecho está ahí, ¿no? Pero afortunadamente parece que el impacto ha sido mucho menor en la población adulta y en la población oncológica en concreto. Entra otra pregunta para la doctora Chavarría, pero por supuesto comentáis ambas. ¿Recomendarían la vacuna COVID a los pacientes? Sí. Yo sin duda sí. Cuando aprueben la vacuna ha pasado unos controles de calidad, no sé, vamos, va a ser serio y desde luego que yo la recomendaría. Yo lo que diga el médico. Yo estoy colaborando ahora en Telemadrid y me lo preguntan sin parar y yo siempre respondo que
la vacuna que se apruebe será eficaz y segura, estará estará aprobada por la Agencia Estadounidense de Medicamentos, que es la más seria del mundo, por la Agencia Europea de Medicamentos, que es la más seria del mundo, y por la Agencia Española de Medicamentos. O sea que va a pasar absolutamente todas las comprobaciones y aquella que llega a los pacientes va a ser tan segura como el resto de vacunas, que es el mayor éxito de la medicina en su historia. O sea que los pacientes pueden estar seguros. El problema es que, claro, para que esto suceda, el plazo va a ser mucho mayor. Ahí sí que ha sido, probablemente el mayor error yo creo que ha venido por ahí, ¿no? Por poner plazos a una vacuna cuando es imposible. Es como decir, ¿cuándo te va a tocar la lotería? Pues te puede tocar, pero esto no. Aquí sabemos que va a tocar la lotería porque hay 150 vacunas y hay mucho dinero y hay 150 abordajes diferentes. No es construir un cohete a la luna y funciona o no funciona, que hay 150 cohetes y alguno va a llegar seguro. Claro, tiene que llegar que los astronautas lleguen y regresen, ¿no? Pues la vacuna que se apruebe, no sabemos en qué plazo, va a ser segura y va a ser eficaz. Ojalá estuviera estas Navidades, pero ya vemos que es imposible. Y cuando estará, pero es que es imposible dar plazos. Y ahí sí que ha habido mucha torpeza, tanto de políticos como de portavoces, en decir, no os preocupéis, en noviembre va a haber estas Navidades. Y bueno, ojalá me equivoque yo, pero vamos, ya, en fin, son muchos años en este ámbito y yo estoy seguro que viendo los plazos es imposible que haya vacunas. Bueno, es que se han creado expectativas, yo creo que falsas con respecto a los plazos. Yo creo que todos los que estamos en el mundo sanitario dábamos por hecho que era imposible aquello que se comentaba de que en otoño tuviéramos vacuna. Ninguno lo veíamos factible y ha sido así. Aquí ha entrado también el tema de la política. Claro, Donald Trump quería arrasar en las elecciones con la vacuna bajo el brazo y bueno, yo también entiendo que él haya intentado exprimir los plazos, pero es que era evidente que no se podían cumplir, ¿no? Lamentablemente, ojalá fuera tan fácil, ¿no? También yo creo que eso sirve de moraleja para la ciudadanía, para que sepan, claro, damos por sentado que estamos malos y que hay un tratamiento, y esto no ha salido de un día para otro, esto es trabajo de muchísima gente durante muchísimos años y muchísimas pruebas de seguridad, ¿no? Y ahora que tenemos fármacos contra el cáncer tan extraordinarios y más que vamos a tener, porque están viniendo, pues que sepamos que eso cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y que al final nos acabamos beneficiando todos porque hay una gente en los ensayos clínicos que es tan generosa que prueba su salud para que todos nos podamos beneficiar, ¿no? Así que ojalá muy pronto tengamos vacuna y ojalá nos la pongamos todos pronto. Yo, de hecho, ahora estoy organizando desde la Asociación Nacional de Informadores de Salud un coloquio para explorar las maneras en las que convencer a la ciudadanía de la importancia de vacunarse cuando haya vacuna, ¿no? Yo creo que los mensajes tienen que ser muy claros y ojalá estos mensajes calen en la administración. Sí, dejar muy claro que una vacuna que se comercialice en Europa y en Estados Unidos es segura. Eso tiene que la sociedad lo tiene que entender. Yo creo que el punto quizás importante son los tiempos, porque el desarrollo de un fármaco es, aparte de complejo y costoso, lleva tiempo. O sea, sería la primera vez en la historia que alguien ha desarrollado un fármaco en 10 meses. Entonces, yo creo que también ahí no hay que ser... O sea, yo entiendo que dar las noticias en crudo a veces, ¿no? Pues a todos nos gustaría que fuera que de regalo de Reyes todos tuviéramos la vacuna, pero hay que tratar también a la gente con sinceridad, ¿no? Y como si fueran adultos. Quiero decir, la vacuna no va a estar en Navidades y debemos saberlo, ¿no? Profesionales, por supuesto, que lo saben, pero también los pacientes, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, aunque la noticia no sea demasiado buena, pero no mentir con los tiempos o no decir algo para que, bueno, y así te contento un rato. Sí, me contentas un rato, pero da igual, porque va a llegar noviembre y vamos a ver que no está la vacuna. Ya cuando tenemos muy olvidada la crisis del ébola, se desarrolló una vacuna en 5 años que supuso un récord y bueno, pues ahora se va a batir, obviamente, porque no van a tardar, pero claro, esto no es nada sencillo, ¿no? Así que bueno, ojalá tengamos muy buenas noticias muy pronto, que es lo que todos deseamos. Bueno, vamos a ir acabando con otra pregunta complicada. Siento de verdad este interrogatorio de tercer grado, pero lo que decías tú, hay que tratar a la ciudadanía como adultos y la situación es muy complicada, vienen semanas y meses muy complicados. Y quería preguntaros cómo veis vosotros qué vamos a hacer si la situación empeora como es previsible en las próximas semanas o meses. Pues a nivel de oncología, yo creo que aunque la situación empeore, tenemos que tener las ideas muy claras y saber que no podemos parar.
Realmente la oncología nunca paró, no paró tampoco en marzo y abril, pero ahora, vamos, menos que nunca sabemos que la atención de los pacientes oncológicos tiene que seguir, aunque la pandemia esté totalmente descontrolada. Doctor Amador, ¿cómo lo ve usted? Yo estoy de acuerdo. En el plano asistencial yo creo que hay que poner esfuerzo para que la actividad no pare, ¿no? Y no solamente, pues yo qué sé, quizás no solamente depende de los profesionales sanitarios, tenemos que estar todos, esa es una reivindicación, es una petición que yo creo que es importante que la hagamos todos juntos también, ¿no? Porque yo creo que al final es fundamental y nosotros por nuestra parte en la ECC pues espero que, vamos, pensamos que hemos aprendido de la primera ola, entonces apoyar, ¿no? Si la cosa se volviera a complicar, hubiera que cerrar instalaciones y tal, yo creo que hemos trabajado mucho estos meses para poder mantener el servicio sin que sea presencial, pero bueno, pero lo ideal sería que sobre todo a nivel sanitario no se nos fuera la cosa de las manos otra vez, ¿no? Porque es lo que os digo, va sumando y sumando al impacto inicial, que no va a ser pequeño. Nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere mandar alguna pregunta para ir acabando, pues bienvenida. Tengo otra curiosidad. Cada paciente es un mundo, pero yo tengo la percepción de que el paciente de cáncer es un paciente, es un término que odio, que es paciente empoderado. Es un paciente que es consciente, que se cuida. ¿Tienen la percepción de que durante esta crisis sanitaria el paciente de cáncer ha extremado las precauciones, se ha cuidado especialmente más que hace unos meses? Sí, sin duda. Vamos, se ve que los pacientes eran plenamente conscientes del riesgo que suponía el COVID para ellos y bueno, han sido muy, muy, muy responsables y muy críticos con la irresponsabilidad de la población o de las autoridades. Yo creo que han sido mucho más responsables que la población general. Doctor Amador, ¿cómo ve usted el paciente empoderado? Perdón, es que odio la palabra, el paciente informado o educado. Es que me parece un anglicismo horrible. Pues yo creo que el paciente oncológico y hematológico es un paciente que es muy consciente de, ¿no? de la importancia de cuidarse bien, pues en temas de infecciones están especialmente educados, que yo creo que eso también es importante. O sea, que yo creo que los pacientes en general se han cuidado y se han cuidado mucho, y su entorno también, porque también saben y están informados. Y es que al final ahí es donde está, yo creo que gran parte de la historia, ¿no? En tener una información buena sobre lo que tienes que hacer para que las cosas vayan bien. Donde yo quizás tengo más dudas, y esto ha habido varios estudios, ¿no? en los hábitos de vida de la población no oncológica, que parece, ¿no?, que esos meses de encierro ha aumentado el consumo de alcohol, de tabaco, o sea, eso tenemos que ser conscientes que a la larga eso también puede dar problemas. Entonces, no estoy hablando solamente de cáncer, estoy hablando de enfermedades no transmisibles en general. Quiero decir que parece que lo que no tenemos en el corto plazo no pasa y al final la salud es algo que se trabaja todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que por la parte de los pacientes, yo creo que en general se han cuidado mucho. Me preocupa más la otra parte, ¿no? La población que de alguna manera ha adquirido o ha empeorado una serie de hábitos por el encierro, y que bueno, que eso a la larga tiene consecuencias. Sí, que es una pena, que algo bueno podía traer la pandemia y podría ser pues mejorar los hábitos de vida. Y desde luego en una pandemia por un virus que produce unas neumonías bilaterales, el que aumente el consumo de tabaco es totalmente contradictorio. Pero bueno. Sí, sí. Doctora Echavarría, ¿usted tiene este tipo de paciente informado que llega a la consulta con el último paper de ESMO, de ASCO, y dice, oiga, mire, yo quiero que me haga un estudio de biomarcadores porque lo he visto? ¿Esto sucede? Sí, y con muchas noticias de que se descubre tal proteína que previene la metástasis. Y por desgracia hay mucho sensacionalismo en la noticia, y hay que explicarles que se ha descubierto en una placa de Petri y que tiene que pasar a un ratón, a un humano, que el fármaco sea eficaz, y ahí es complicado. Hay un chiste de investigadores que dice, quién fuera ratón que me curarían todas las enfermedades, ¿no? Quizá eso hay que explicárselo a la ciudadanía, ¿no? En una placa de Petri, en un modelo animal, es
bueno, se pueden dar unos resultados, lo difícil es trasladarlo a la práctica clínica, ¿no? Es un proceso muy, muy complicado, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay cierto sensacionalismo, estamos todos deseosos de buenas noticias y ves con mucha frecuencia curas de enfermedades y luego ves el titular y es en ratones. Y la verdad es que en estos tiempos de clickbait, pues es un periodismo muy poco ético. A mí no me... Pero fíjate, Javier, yo creo que todos hemos visto en las noticias, en cadenas de primera. Quiero decir, el típico paper de Science o de Nature, que son papers de estudios preclínicos y de pronto el titular es como que parece que mañana vamos a tener la cura del cáncer X. Y yo creo que ahí hay que ser especialmente cuidadoso lo mismo, porque la gente que está escuchando y que está en esa situación se agarra a lo que sea y es complicado. Una vez después del primer impacto de esto va a ser lo que cure el cáncer, es muy complicado, ¿no? En la consulta explicarle o en el teléfono nuestro de atención sanitaria, mire, son datos preclínicos, tal. Entonces yo creo que es importante también lo mismo, ¿no? Ser ahí muy, muy honestos. Allí, tanto SEOM como AFC tenéis una labor fundamental. Cuando veáis un caso de periodismo sensacionalista, levantad el teléfono y llamad al periodista, llamad al director, al redactor jefe, porque claro, se está jugando con la ilusión de los pacientes y es intolerable, ¿no? Y ahí sí que yo creo que tenéis que no dudar en hacerlo, porque si es una cura en un modelo murino, el paciente no va a ver que es un modelo murino o en un ratón o en un chimpancé. Entonces sí que jugáis ahí un papel clave, como os digo. Bueno, ha entrado una última pregunta, complicada como todas, de verdad que lo siento. ¿Qué habría que hacer para que no vuelva a suceder el caso de la mujer de Burgos, y yo añado muchos casos más, por desgracia, que murió por no habérsele diagnosticado un cáncer? ¿Se puede dar esa atención por teléfono solo? Es muy complicado. El problema es que ahí han fallado todos los circuitos previos a acceder a los profesionales que se dedican al tratamiento del cáncer, ya sean oncólogos médicos, cirujanos. Y entonces, en ese caso y en los otros desgraciados que haya, esa persona no ha conseguido acceder a estos profesionales. Yo no sé si por teléfono se puede resolver, pero si no, llega un punto que es que los pacientes, si tienen un problema y no consiguen acceder, que vayan a urgencias y que hay, por lo menos algún médico haga un cribado. Doctor Amador, ¿cómo lo ve usted? Pues una cosa que lo que os comentaba antes, cuando comentaba los circuitos no COVID, otra de las cosas que se ha visto en la pandemia y que salía un poco en la conversación con expertos que teníamos la semana pasada, era la necesidad de reforzar la atención primaria, que es probablemente el eslabón más débil de toda la cadena, pero al final es donde llega todo el mundo. Quiero decir, llega el tumor no diagnosticado, llega el diabético, el hipertenso, el COVID. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Como pensando en soluciones a largo plazo y duraderas. Pues bueno, asegurarnos que tenemos también exactamente lo mismo, que la atención primaria no para su actividad del todo cuando ocurre pues lo que ha ocurrido, ¿no? ante el COVID, y siguen estando sobrecargados, ¿no? Entonces a mí me parece que esa parte es fundamental, tienen un papel clave, pero la realidad es que son el cortafuego de todo lo que llega. Entonces, o les ayudamos un poco, o se refuerza el sistema y se refuerza con recursos y estructuras, o bueno, el problema seguirá creciendo, yo creo. Sí, que son el filtro para todo. Entonces, necesitamos una atención primaria que pueda funcionar, que no se dediquen solo a COVID y estén colapsados como están ahora mismo. Bueno, pues aunque no os lo creáis, ha transcurrido una hora, 56 minutos, vamos a acabar en punto. Quería que mandarais un último mensaje, una clave que os gustaría que se quedaran los pacientes que nos han estado siguiendo, a los que agradezco la atención. ¿Cuál crees que debe ser el mensaje más importante? Pues por mi parte, dentro de la preocupación por la situación actual, quiero mandar un mensaje de tranquilidad, de saber que es verdad que el COVID está ahí, pero que hay que seguir con la atención, que la atención de los pacientes oncológicos va a seguir y que aunque tienen que extremar sus medidas de precaución para no contagiarse, hay que seguir con todo ello. Y yo por mi parte, recordar el tener cuidado, ¿no? Las medidas esas mínimas sanitarias, que no se nos olviden. Es verdad que el paciente oncológico no se le suelen olvidar, pero que nos relajemos en ese sentido
Y luego, por terminar con algo positivo aquí, o sea, seguimos estando aquí para dar servicio, para ayudar a quien lo pueda necesitar y bueno, pues que saldremos de esta seguramente en un tiempo y espero que, bueno, que con las menores repercusiones posibles, pero que seguimos ahí. Yo creo que esa parte es importante. Bueno, pues yo acabo con unos titulares. Tenemos todos muchísima preocupación, tanto por la salud como por la economía. Me quedo con ese mensaje de tranquilidad de la doctora Echevarría a pesar de todo. Me quedo con ese mensaje de que mantengamos el cuidado de la doctora Amador. Es mucha la incertidumbre que tenemos. La atención debe seguir, la investigación no puede parar. Tenemos que reforzar el sistema sanitario y todos los circuitos para que ningún paciente se pierda. Hay que mejorar la comunicación con el paciente. Mucho cuidado con la sobreinformación, que ya hay mucha alarma y esto la aumenta. Y recalcar la seguridad de las vacunas cuando se aprueben. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir. Muchísimas gracias a SEOM, muchísimas gracias a la doctora Mariluz Amador, directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Echevarría, oncóloga médico del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Muchísimas gracias a SEOM. Todas estas sesiones se han grabado, la semana que viene estarán disponibles, junto a las de otros años. Yo tuve la suerte de participar en 2014 en una con Nacho Miras, un paciente extraordinario, con el doctor Martín Lázaro. Os invito a que lo recuperéis. Él escribió un libro que se llama El peor, mejor momento de mi vida, sobre su experiencia con un tumor cerebral que, por desgracia, lo acabó matando. En 2016 tuve la suerte de participar con el doctor Rodríguez Lescure y una paciente suya, Ana Murcia, sobre bulos en las redes. Y ya le digo, un auténtico placer. Muchas gracias a SEOM. Y me quedo con una reflexión. Una compañera de colegio de mi hija María, su padre, que es un tipo muy brillante, Nacho, que es guionista, se contagió en marzo de COVID y estuvo muy mal y no pudo ser atendido en el hospital por la sobresaturación y tuvo que estar en casa. Y claro, sus hijas, que tienen 8 y 5 años, estaban desesperadas porque no podían darle besos y abrazos. Y entonces Nacho les dijo, mira, vais a coger un cuaderno y vais a apuntar todas las veces que me queráis dar un beso o un abrazo, lo apuntáis y cuando todo esto acabe, pues nos los vamos a dar y con intereses. Así que ese es el mensaje. Ojalá todos nos podamos volver a ver muy pronto y ojalá nos demos todos los besos y abrazos que nos debemos y con intereses. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Adiós.